Básicamente estos son los contenidos que vamos a ver hoy, ¿va? Comenzamos con el tema de salud y enfermedad. Prácticamente este es un tema bastante sencillo, diría yo. Muy bien. Este es un tema bastante sencillo del cual, al menos en la parte de este tema, lo único que necesitamos saber es prácticamente los conceptos de salud y enfermedad, específicamente de la OMS, ¿ok? El Exani se enfoca más que nada, o les van a preguntar, según la OMS, define salud como, o según la OMS, define enfermedad como, ¿ok? Entonces es muy importante saber los conceptos de salud y enfermedad de la OMS. Sin embargo, pues también hay que tener una noción bastante completa de lo que vienen siendo los conceptos de salud y enfermedad. En este caso, la OMS define la salud como el estado completo de bienestar físico y mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Mucho cuidado con este concepto. Ya vimos, o bueno, lo que dice prácticamente en el texto de aquí, es que básicamente la salud es ese estado completo de bienestar. No nada más, pues como dice, la ausencia de enfermedad. Si nosotros tenemos claro este concepto, pues básicamente vamos a poder deducir de la misma forma lo que viene siendo el concepto de enfermedad, que básicamente la enfermedad, la OMS la define como aquella alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, y muy importante, que se manifiestan por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. En pocas palabras, pues básicamente la enfermedad es una alteración de la salud, ¿ok? Y pues si nosotros entendemos en lo que viene siendo la salud, pues va a ser muy fácil que podamos nosotros deducir todos estos términos, ¿no? Entonces, en términos de salud pública, básicamente lo que nosotros buscamos en los términos de salud y enfermedad es el bienestar y la homeostasis. Estas dos palabras son bastante importantes y son palabras, considero yo, claves, porque prácticamente la homeostasis es todo aquello que mantiene constante a nuestro medio. Esto quiere decir que la homeostasis es básicamente un equilibrio que existe en nuestro organismo para nosotros estar sanos. Si nosotros tenemos un desequilibrio en la homeostasis, básicamente lo que tenemos es una enfermedad. Entonces, por eso están estas dos palabras aquí. Y pues ya dijimos que de lo que se trata como tal la salud es de mantener constante este medio, es decir, mantener en equilibrio el bienestar y la homeostasis, ¿ok? Y pues bueno, en términos de ecología, la salud se define como un estado dinámico con el ambiente que ofrece las mejores posibilidades para el desenvolvimiento pleno de las capacidades. Es como también otra definición de salud, pero tengan en cuenta que normalmente las que les van a preguntar en el Exani es la definición de la OMS, ¿ok? Muy bien. Ahora, ya que hablamos de salud y enfermedad, es muy importante también hablar de los tipos de enfermedades o cómo se clasifican las enfermedades como tal. Las enfermedades, en términos de salud pública, lo que les interesa es esto, y también para términos de examen. Las enfermedades transmisibles y las enfermedades no transmisibles. ¿Qué es importante de esto? Saber qué es una enfermedad transmisible y saber qué es una enfermedad no transmisible. Y también de igual forma aprender a diferenciar una de otra, ¿ok? Las enfermedades transmisibles, como su nombre lo dice, son aquellas que se transmiten, y prácticamente este tipo de enfermedades son enfermedades causadas por agentes infecciosos. ¿Cuáles son estos agentes infecciosos? Pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser helmintos, pueden ser parásitos, etc., etc., etc. Un agente infeccioso específico es el que se va a transmitir, ya sea de persona a persona o de persona, objeto, persona, y pues básicamente o sea, esta persona, que es el llamado huésped, es el que se va a infectar y básicamente se va a infectar, ¿no? Entonces, pues estas son las llamadas enfermedades transmisibles. Pero también existen otras enfermedades que son las llamadas enfermedades no transmisibles, que prácticamente estas enfermedades no transmisibles son un grupo de enfermedades que no son causadas, por decirlo así, por un agente como tal infeccioso, sino que son consecuencias de un daño a la salud a largo plazo. ¿Cuáles son, según la Organización Panamericana de la Salud,
estos tipos de enfermedades no transmisibles. Bueno, dentro de esto se clasifican las enfermedades cardiovasculares, como lo son, por ejemplo, la hipertensión. Como tal, la hipertensión, no sé, ¿por qué no se considera una enfermedad transmisible? Porque básicamente yo pues no me infecto, ¿no?, de un virus o una bacteria para tener hipertensión, sino la hipertensión puede ser causa de, no sé, a lo mejor muchos otros factores, como lo son, por ejemplo, comer, por ejemplo, comidas grasas, me puede causar que mis vasos sanguíneos se tapen y pues eso me causa un aumento de la presión arterial, ¿no? También se encuentra la diabetes, es una enfermedad pues crónico-degenerativa que no es transmisible, no es infecciosa. De igual forma se encuentra el cáncer y se encuentran las enfermedades pulmonares, ¿ok? Por ejemplo, el hábito de fumar me puede generar una enfermedad pulmonar. También hay otra clasificación que de las enfermedades en agudas y crónicas, pero esta clasificación de agudas y crónicas nosotros lo vamos a poder relacionar muy fácilmente con las enfermedades transmisibles y no transmisibles, si no es que son casi sinónimos, y ahorita vamos a ver por qué. Las enfermedades agudas son aquellas enfermedades que tienen un inicio y un fin que son claramente definidos. Y la palabra clave para identificar una enfermedad aguda es que es de corta duración. ¿Ok? Y prácticamente estas enfermedades, su rango, por decirlo así, para que se consideren enfermedades agudas es de aquí a 3 meses. ¿Ok? Básicamente, se podría decir que las enfermedades agudas son casi sinónimo de las enfermedades transmisibles, porque la mayoría de las enfermedades transmisibles, una de sus características es que suelen ser agudas de igual forma. La mayoría, más no todas, porque hay enfermedades transmisibles que de ser agudas pueden pasar a ser crónicas. Y pasamos a la definición de qué es una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica es una enfermedad que, pues, a comparación o a diferencia de la enfermedad aguda, que es de corta duración, estas enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración. ¿Y cuál es el tiempo que la bibliografía normalmente nos indica para, pues más o menos para considerar una enfermedad como una enfermedad crónica? Pues es prácticamente que su duración es de 6, o algunas bibliografías nos comentan que aproximadamente 5 o 6 meses, ¿no? Para que esta enfermedad se pueda considerar una enfermedad crónica. Es decir, una enfermedad que a mi paciente pues no se le ha quitado a lo largo, ya tiene 6 meses con esa enfermedad, no se le ha quitado, eso se le considera una enfermedad crónica. Y si podemos darnos cuenta, estas enfermedades crónicas suelen ser, todas las enfermedades crónicas son enfermedades no transmisibles. ¿Por qué? Porque básicamente estas enfermedades tienen una progresión lenta, no se transmiten de persona a persona, y por esta misma razón, son consideradas enfermedades no transmisibles. Y si nos damos cuenta, los ejemplos que les acabo de dar prácticamente ahorita, por ejemplo, la hipertensión arterial no se va a desarrollar de un día para otro. Obviamente, la hipertensión arterial es consecuencia, como les dije hace rato, de muchos factores, por ejemplo, entre ellos, pues que la persona coma muchas comidas con grasa, o por ejemplo, un ejemplo clásico, cuando le dicen a, no sé, a lo mejor a nuestros abuelitos que ya tienen también la mayoría de hipertensión arterial, les dicen, oiga, usted debe de consumir una dieta baja en sal. Bueno, la sal es un factor de riesgo. Si nosotros comemos comidas con mucha sal, tenemos una alta probabilidad de desarrollar a lo mejor hipertensión arterial, pero no la vamos a desarrollar de que mañana, la vamos a ir desarrollando conforme vaya pasando el tiempo y yo no cuide mis hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la relación entre enfermedades agudas y transmisibles y enfermedades crónicas y enfermedades no transmisibles, ¿ok? Básicamente, vamos a pasar al siguiente tema de salud pública, que son los elementos de la triada ecológica. Básicamente, como ya les dije, o sea, de este tema de salud y enfermedad, lo más importante es la definición de enfermedades transmisibles y no transmisibles, que sepa identificar las enfermedades transmisibles y no transmisibles, porque al fin de cuentas estas enfermedades son las que vamos a estudiar como tal, y el concepto de salud y enfermedad de la OMS. Es todo lo que necesitan, ¿ok? Vamos a ver ahora de lleno
los elementos de la tríada ecológica, ¿ok? Bueno, básicamente la tríada ecológica, como su nombre lo dice, es un conjunto de 3 elementos o 3 factores que lo que van a hacer es que estos interactúan entre sí para condicionar un estado de salud y enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la tríada ecológica, o para que más bien las enfermedades se puedan desarrollar, necesitan necesariamente, ahora sí que necesitan necesariamente, perdonen la redundancia, pero necesitan de a fuerzas 3 elementos clave y básicos para el desarrollo de estas. Un agente, un huésped y un medio ambiente. ¿Y por qué es una tríada y por qué la tríada se representa de esta forma? Porque básicamente todo está relacionado. El agente necesita del huésped y del medio ambiente para poder desarrollarse. El huésped necesita del agente y del medio ambiente para poder enfermarse. Y el medio ambiente es un factor clave para el desarrollo del agente y para el desarrollo del huésped. ¿Ok? Muy bien, vamos a admitir a nuestros compañeros que están en sala de espera. Muy bien, ya está. Muy bien, entonces, seguido de esto, pues ya definimos, ¿no? Básicamente, cuáles son estos elementos de la triada ecológica. Triada, 3 cosas: agente, huésped, medio ambiente. Que si es necesario aprendérmelo para términos de examen, sí. ¿Va a venir el examen? Sí. ¿Cuál es? La pregunta clásica que les preguntan en el examen es básicamente cuáles son los elementos de la triada ecológica. Porque existen otras triadas en todo este estudio de la salud pública, que pues como tal pueden ser elementos que pueden confundir a la hora del examen. Entonces es muy importante saberse cuáles son los elementos de la tríada ecológica: agente, huésped y medio ambiente. Y bueno, como dice la diapositiva, la tríada ecológica es un modelo de interacciones en el que se analiza la causalidad de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Son básicamente estos factores ecológicos que condicionan la salud y la enfermedad. A fin de cuentas, la finalidad de saber por qué existe un agente, por qué existe un huésped y por qué existe un medio ambiente es saber cómo estos van a interactuar entre sí para que cierta enfermedad se desarrolle. ¿Ok? Entonces, lo que busca o lo que se busca estudiar con estos 3 factores es básicamente saber cuál es la causa de una enfermedad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver así de manera muy puntual cuáles son esas características de cada uno de los elementos que conforman la tríada ecológica. ¿Ok? Para empezar, pues tenemos al huésped. Básicamente, el huésped va a ser cualquier ser vivo que tenga la capacidad de alojar, y no solamente de alojar, sino también darle las condiciones necesarias a la gente, que pues es esta cosa que me va a enfermar, para que pues pueda causar su enfermedad. ¿Ok? Muy indispensable que se aprendan la definición, o al menos que sepan identificar qué es un huésped, qué es un agente y qué es un medio ambiente. ¿Ok? Vamos a ver así de manera general las características o sea, las características que tiene que ver de un huésped, ¿no? Entonces, básicamente el huésped tiene que tener una estructura genética. Muchos, por ejemplo, muchos patógenos, como lo suelen ser los virus, suelen agarrar la estructura genética, por decirlo así, así funcionan los virus, ¿no? En este caso el huésped, para modificar ciertas partes de los genes, y pues de ese modo estos enferman, por así decirlo. Entonces la estructura genética es muy importante, es una característica bastante importante que tiene el huésped. De igual forma, el sexo es bastante importante porque muchas enfermedades en el área de la medicina, ciertas enfermedades, no es que sean características como tal de los hombres, pero sí suelen darse más frecuentemente en hombres que en mujeres y viceversa. Hay enfermedades que suelen darse más frecuentemente en mujeres que en hombres. Esto pues tiene mucho que ver con la fisiología interna que pues obviamente es distinta en un hombre que en una mujer. Entonces pues por eso es muy importante pues el sexo.
La raza o etnia. Bueno, la raza o etnia sí constituye un factor epidemiológico bastante importante. Hay muchas enfermedades que son características de ciertas razas, ¿no? Puede ser porque la raza como tal de, no sé, cierta región tiene factores genéticos que a lo mejor hacen que los patógenos suelan preferir a ese tipo de raza que a otra. Entonces, pues eso es muy importante saber que la raza y etnia influye mucho en el desarrollo de ciertas enfermedades. De igual forma, la edad. ¿Qué tiene que ver la edad con, ahora sí que todo esto de las enfermedades? Bueno, que básicamente la edad constituye un factor muy importante del nivel de inmunidad. De hecho, esto y esto están muy relacionados. ¿Por qué? Bueno, básicamente, en las distintas etapas de nuestra vida, ahora sí, nosotros tenemos ciertas características con nuestro nivel de inmunidad. Es decir, nuestro sistema inmunitario, pues ya sabemos o ya debimos de haber estudiado, que es aquel sistema que nos va a proteger de las enfermedades. Es el principal sistema en nuestro cuerpo que nos protege de las enfermedades, ¿no? O combate todos aquellos patógenos que ingresan a nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo del rango de edad en donde nuestro paciente se vaya a encontrar, ya sea un niño, un adolescente, un adulto o un adulto mayor, va a ser distinto nivel de inmunidad. Y créanme que este nivel de inmunidad depende también de muchos otros factores. Pero vamos a relacionar el nivel de inmunidad con la edad. Nosotros, cuando no es lo mismo, por ejemplo, el nivel de inmunidad de un adulto mayor al nivel de inmunidad de un niño, por ejemplo. Créanme que los niños y los adultos mayores tienen niveles de inmunidad muy propensos. Entonces, de hecho, estas edades, tanto la edad pediátrica como la edad a la tercera edad, son edades en las cuales las personas son más susceptibles a adquirir enfermedades. Y esto se debe, pues, básicamente al nivel de inmunidad característico de la edad. Por eso la edad es un factor muy importante en el huésped. De igual forma, tenemos a los hábitos del huésped o del hospedero, que básicamente se trata, ¿no? De todos aquellos, ahora sí que no hay otra palabra, pero todos aquellos hábitos que nosotros hacemos para nosotros estar sanos. Es decir, si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros comemos saludable, no fumamos, no tomamos, etc., etc., o sea, tenemos buenos hábitos, tengan por seguro que es menos probable que pues nos enfermemos, a comparación de alguien que fuma, que toma, que come chatarra, no hace ejercicio. Evidentemente, los hábitos son muy importantes para la adquisición de enfermedades. Por eso es muy importante tenerlos en cuenta. Ya hablamos del nivel de inmunidad. Ahora, la integridad anatomofuncional básicamente nos habla de cómo estamos internamente. Es decir, aquí, pues, por ejemplo, podemos incluir las malformaciones congénitas, por ejemplo, o sea, es decir, las malformaciones que vienen de nacimiento. Y todo ello, pues, también es muy importante para que los virus, bacterias, o sea, los patógenos puedan subsistir. Estado nutricional, súper importante. Básicamente hay muchos patógenos que son o aprovechan que nosotros tenemos un bajo estado nutricional, y aquí se refiere a esto, a que no comemos bien. Y pues al no comer bien, esto está también directamente relacionado con el nivel de inmunidad. Básicamente, al no comer bien, solemos de igual forma tener un cierto nivel de inmunidad bajo, lo cual esto pues favorece también a la aparición de enfermedades. Por eso es muy importante saber cómo come nuestro paciente. Y respecto al aspecto psicológico, pues también es un área bastante importante. Sabemos que hay muchas enfermedades que pues ya dijimos, ¿no? El concepto de enfermedad engloba todo lo físico, lo mental, ya sabemos, ¿no? Entonces, pues también lo mental incluye mucho, ¿no? Cómo estamos psicológicamente en nuestro ambiente en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Obviamente se influye, por ejemplo, para la aparición de enfermedades como lo son la demencia, es decir, esa pérdida de memoria. Influye mucho el aspecto psicológico, al menos para la aparición o el estudio de las enfermedades, ¿ok? Vamos a hablar del agente. Bueno, el agente básicamente es todo poder, principio o sustancia capaz de actuar en el organismo y es nocivo si su presencia produce una enfermedad, ¿ok? Básicamente el agente va a ser
aquella cosita que me va a causar la enfermedad, ¿ok? ¿Y por qué digo aquella cosita? Porque el tal cual puede ser un agente biológico, puede ser un agente físico o puede ser un agente químico. No necesariamente tiene que ser un virus, una bacteria, un helminto, un protozoo, etc. O sea, no, también podemos, o sea, también, por ejemplo, los cambios de temperatura nos pueden ocasionar que nosotros nos enfermemos. Los fármacos nos pueden ocasionar también daños tóxicos que pueden hacer que nos enfermemos también. Entonces vamos por partes, ¿no? Los agentes pues pueden ser de 3 formas. Inclusive hay algunas bibliografías que incluyen un cuarto agente, que es la nutrición, como un agente. Sinceramente, para términos, o sea, lo pueden tomar en cuenta para términos de examen, pero tener en cuenta esto, los 3 principales tipos de agentes, ¿ok? Empezamos con los agentes biológicos. Básicamente esos agentes biológicos pues pueden ser, son todos aquellos seres que se consideran, que tienen un cierto material genético, ¿no? Pueden ser las bacterias, virus, hongos, parásitos y o toxinas. Básicamente estos agentes biológicos tienen tres importantes características que nosotros tenemos que tomar en cuenta para todo esto. Los agentes biológicos tienen patogenicidad, tienen virulencia y tienen poder antigénico. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Vamos a cambiar el color. Bueno, básicamente la patogenicidad quiere decir la capacidad de ahora sí que de un agente biológico que tiene para producir enfermedad. La otra característica importante también es la virulencia. ¿Qué quiere decir la virulencia? La virulencia quiere decir el grado de toxicidad o el grado de capacidad infectante, se puede decir, que tiene este agente. Entonces vamos a poner que la virulencia es la capacidad de infectar. Y por último, el poder antigénico. El poder antigénico se va a definir como la capacidad que tienen estos agentes de generar una respuesta inmunitaria en el cuerpo, ¿ok? Capacidad de producir una respuesta inmune en el cuerpo, ¿ok? Pasando ahora a los agentes físicos. Básicamente estos agentes físicos son todos aquellos agentes que están pues en el exterior como tal, que no constituyen estos seres biológicos, ¿no? Por ejemplo, están los cambios de temperatura, la presión de los gases o líquidos, el efecto mecánico de objetos, los instrumentos, la electricidad y las radiaciones, ¿no? Y los agentes químicos van a ser todo elemento, compuesto, sustancia química, y estas se van a agrupar en 2 grandes categorías. Las primeras son los fármacos y la segunda son las sustancias tóxicas. Todo fármaco es una sustancia tóxica. Cuando un fármaco se convierte en una sustancia tóxica, prácticamente los fármacos tienen ciertas dosis, ¿no? Las dosis que son las dosis de terapia, las dosis que nosotros damos. Por ejemplo, cuando nosotros damos, no sé, a lo mejor un omeprazol para una gastritis, nosotros damos 20 miligramos de omeprazol. Si nosotros damos a lo mejor 100 miligramos de omeprazol, puede ser que nuestro paciente se intoxique. Entonces, los fármacos, cuando nos excedemos de la dosis, son sustancias tóxicas. Eso es una parte. Cómo también un fármaco puede ser una sustancia tóxica cuando somos alérgicos a ella. Entonces, cuando somos alérgicos a ella, sí o sí nos va a causar un daño, ¿no? Y las sustancias tóxicas son aquellas que, pues sí o sí, por ejemplo, los venenos son los que nos van a causar daño, ¿ok? Aquí hay una tablita. Esta tablita es de la Organización Panamericana de la Salud, que es bibliografía de Soexani meramente. Entonces, pues estos son ejemplos, ¿no? De agentes que también los podemos clasificar en biológicos y no biológicos. Los no biológicos son los químicos y físicos, y los biológicos, pues todos los que ya vimos. Pueden tomar una foto si gustan, y voy a pasar a la siguiente diapositiva. En lo de los agentes químicos, perdón, nada para comentar.
lo puse en el chat del grupo. Otro de los ejemplos de enfermedades muy común que van a ver y van a estudiar más adelante es todas las enfermedades respiratorias. De hecho, existen enfermedades que causan neumonías que no son causadas por agentes vivos, sino agentes químicos, como lo que viene siendo las neumoconiosis. Si ustedes investigan el concepto, hay bastantes tipos de neumoconiosis que básicamente son neumonías causadas por agentes químicos. Uno de estos es el berilio, por ejemplo, que te causa beriliosis. Eso sí les dejaría de tarea que lo investiguen como ejemplo de que no todo ser vivo te puede causar una enfermedad. En este caso, algún agente químico, algún mineral te puede causar inclusive enfermedades respiratorias. Muy bien. Ahora, ya vimos básicamente lo que es agente, lo que es huésped. Vamos a pasar al último punto de la triada, que es el medio ambiente. Básicamente el medio ambiente es todo lo que va a rodear tanto al huésped como al agente. O sea, es donde está, donde se encuentra el huésped y el agente. ¿Y qué función va a cumplir este medio ambiente? Básicamente, el medio ambiente le va a brindar al agente y al huésped factores físicos, factores químicos, bióticos y socioculturales. Y pues como ya habíamos dicho, rodean al individuo o el grupo, ¿no? Por decirlo así. Una de sus características es que es dinámico, es cambiante, está en continuo cambio y pues hay interacciones, ¿no? Entre cada uno de los integrantes. El medio ambiente podemos dividirlo en dos grandes grupos: medio ambiente natural y medio ambiente social. En medio ambiente natural básicamente es todo lo que la naturaleza nos da. Son los factores geográficos, meteorológicos, geológicos y biológicos que están íntimamente relacionados entre sí. Por ejemplo, puede ser que o sea, más bien, un ejemplo muy clásico, yo creo, es que, por ejemplo, ahorita nos encontramos en una zona que es una zona tropical, ¿no? Pero a lo mejor las personas que viven en el desierto, pues tienen otro tipo de ambiente, ¿no? O sea, o las personas que viven en los glaciares tienen otro tipo de ambiente, ¿no? O sea, básicamente constituye todo lo que es factores geográficos, ¿no? Todo lo que incluye temperatura, o sea, medio ambiente como tal, natural, ¿no? Naturaleza. Y el medio ambiente social, pues aquí ya hablamos de las personas, ¿no? Cuyas relaciones, pues, van a estar influidas, es decir, van a estar directamente relacionadas. También una de las características del medio ambiente social es la compartición de valores y creencias. Y pues, en pocas palabras, este ambiente social son las personas que nos rodean, ¿no? O sea, si lo podemos decir en palabras coloquiales, son las personas que nos rodean y con las cuales tenemos relaciones, compartimos ciertas características y pues somos un grupo, ¿no? Este medio ambiente social se puede dividir en dos grandes grupos: grupos primarios y grupos secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Bueno, los grupos primarios son aquellos grupos en los cuales estamos directamente relacionados. O más bien, los grupos con los cuales nosotros tenemos cercanía, puede ser nuestras familias, nuestro grupo de amigos, etcétera. O sea, con los que tenemos una relación cercana. En cambio, los grupos secundarios son grupos que nos rodean, pero no tenemos una relación como tal estrecha o cercana. Entonces, no hay relación. Pero vivimos o estamos en un mismo ambiente. ¿Ok? Y pues el último tema de salud pública que nos corresponde ver hoy son los eslabones de la cadena epidemiológica. Vamos a ver primero que nada, pues para estudiar todo lo que viene siendo eslabones de la cadena epidemiológica y todas estas cosas, necesitamos saber qué es la epidemiología. La epidemiología básicamente va a ser esta ciencia que va a estudiar cómo se distribuyen las enfermedades, cuál es la frecuencia de las enfermedades en una población y cuál como tal es el propósito de toda esta epidemiología. La epidemiología tiene varios propósitos, ¿no? Pero entre los más importantes se encuentran que más que nada la epidemiología lo que busca es encontrar las causas de una enfermedad.
por qué se origina esta enfermedad, por qué en este grupo de personas se origina la enfermedad, cuáles son los determinantes del ambiente que están influyendo para que se desarrolle más esta enfermedad. O sea, todo este tipo de preguntitas, ¿no? Que nos hacen saber de la enfermedad, o sea, querer saber de la enfermedad, que incluyan al ambiente, al huésped y a la gente, es lo que va a estudiar la epidemiología. Pero es importante saber la relación entre epidemiología y entre tríada ecológica. Básicamente, la epidemiología va a estudiar a la tríada ecológica. ¿Para qué la va a estudiar? Pues básicamente para cuestiones de eventos de salud. Y a nosotros como personal de salud nos interesa como tal saber qué es lo que me dice la epidemiología acerca de esta enfermedad para yo poder hacer algo al respecto. ¿Para qué? Pues para que no se propague a lo mejor esa enfermedad o para controlar esa enfermedad o para la creación de vacunas, por ejemplo, para evitar esa enfermedad o para tratar de que la enfermedad se vaya como apaciguando, ¿no? O sea, la prevención de la salud, ¿no? A fin de cuentas, para eso se estudia por qué algo causa una enfermedad, ¿ok? Y bueno, para entender todo esto de las relaciones que tiene la tríada ecológica con la enfermedad, pues hablamos ahora sí de la cadena epidemiológica o la cadena de infección. Muy importante, todo esto va a aparecer en su examen. Bueno, como tal, esta cadena epidemiológica lo que nos va a ahora sí que a dar, por así decirlo, es la relación que existe entre el agente causal y el huésped. Cómo el agente causal va a generar todo un proceso hasta que entre al huésped. Y pues obviamente le causa la enfermedad. Esta cadena epidemiológica muy importante solo se aplica a enfermedades transmisibles, porque pues como ya dijimos, hay un agente causal, hay un medio ambiente, hay un huésped, entonces hay alguien, ¿no? Hay un factor, ¿no? Que está pues causando esta enfermedad, entonces solamente se enfoca en enfermedades transmisibles, súper mega importante, ¿ok? Este es el esquema de, no sé si se puede ver, porque creo que se trabó mi pantalla, pero básicamente ese es el esquema de lo que viene siendo la cadena epidemiológica o también llamada la cadena de infección. Ok, creo que se quitó mi pantalla. Permítanme un segundo. Muy bien, ya está. Ok, bueno. Les estaba diciendo, esta es básicamente el esquema de la cadena epidemiológica, o también llamada la cadena de infección, y básicamente lo que busca esta cadena es, pues, ordenar todos aquellos pasos en eslabones. De hecho, lo que nosotros tenemos que estudiar o lo que nos interesa estudiar para el examen son estos eslabones. ¿Y qué identifican estos eslabones? Bueno, prácticamente son los puntos principales de una secuencia entre la interacción, como les dije, entre agente, huésped y medio ambiente. Vamos a ver los 6 eslabones de la cadena epidemiológica. Es muy importante que se los aprendan. La verdad no está complicado, o sea, está bastante sencillo y se puede sacar inclusive hasta por lógica. Entonces, pues, son 6 eslabones los que componen esta cadena epidemiológica. Empezando por el agente causal específico. Prácticamente ese es el primer eslabón de la cadena y si bien es considerado la causa necesaria para la
enfermedad, pero no la causa suficiente. ¿Y por qué no es la causa suficiente? Porque ya dijimos que para que se desarrolle una enfermedad, de a fuerzas necesito el agente, el huésped y el medio ambiente. Entonces, por eso es la causa necesaria, pero no suficiente para que se produzca una enfermedad. El segundo eslabón es el reservorio. ¿Qué es el reservorio? Es prácticamente el hábitat natural en el cual se va a multiplicar o va a crecer este virus, esta bacteria, este helminto, lo que sea, ¿no? Es aquel lugar en donde le va a dar las condiciones suficientes a la gente para que éste se pueda desarrollar, se pueda multiplicar, ¿ok? Y sea, pues evidentemente, virulento o patógeno. El tercer eslabón es la puerta de salida del agente. Este prácticamente se va a definir como el sitio del organismo por el cual el agente sale del huésped, sale para infectar a otro nuevo huésped, ¿ok? 4, el modo de transmisión del agente. Prácticamente esta es la forma en la que el agente infeccioso va a viajar hacia el nuevo huésped para poder infectar. Estos modos de transmisión son dos muy importantes, sí se los pueden preguntar en el examen, son la transmisión directa y la transmisión indirecta. La transmisión directa prácticamente se produce de persona a persona. Muy común en las enfermedades respiratorias, por ejemplo, la tos. Si yo le toso a alguien que está a menos, por ejemplo, el COVID, ¿no? Si yo le toso a alguien que está a menos de 1,5 metros, que supone es la sana distancia, ¿no? Alguien que está a medio metro de mí, es muy probable que yo, cuando tosa, estornude o lo que sea, saque unas pequeñas partículas, que son las partículas de Floch o las partículas o gotitas de saliva, y entren en contacto directo con la persona a la que yo le estoy tosiendo. Entonces, prácticamente hubo una transmisión directa de mi persona hacia la nueva persona. Entonces, por eso la transmisión directa es de persona a persona. A comparación de la transmisión indirecta, que aquí es persona, puede ser un objeto, puede ser un vector, que un vector es prácticamente un ser vivo, ahora sí que transmite una enfermedad de un huésped a otro, persona. Así se van a dar este tipo de transmisiones. Por ejemplo, si yo estoy enferma, no sé, yo tengo tos, tengo catarro, tengo gripe, y yo, por ejemplo, tomo mi vaso de agua y viene otra persona y toma del mismo vaso de agua, a pesar de que yo esté enfermo, probablemente esa persona o los microorganismos que se quedan aquí se las haya pasado a la otra persona, pero no de manera indirecta. Tuvo que haber un objeto de por medio para que la persona, o sea, un objeto de por medio, obviamente que tenga los virus, las bacterias o los patógenos, para que esta persona se pudiera enfermar. Entonces, ese es el modo indirecto de transmisión. El siguiente eslabón es la puerta de entrada. Una vez que ya se transmitió, sea cual sea el modo de transmisión del patógeno, tiene que entrar, evidentemente, otra vez a un nuevo hospedero, si no, este puede morir. Es decir, el patógeno puede morir si no encuentra otro huésped en donde alojarse. Entonces, básicamente, la puerta de entrada es este sitio por el cual un agente infeccioso entra al nuevo huésped. Y el sexto y último eslabón prácticamente es la susceptibilidad del huésped. Este se define como la capacidad que tiene un huésped de desarrollar una enfermedad. ¿Alguien me puede decir si se sigue viendo mi pantalla o se quitó de nuevo? Se quedó congelada. Sí, Ok. está congelado. Okay. Entonces, voy a dejarlo compartir y voy a volver a poner.
Muy bien. Entonces, básicamente ya dijimos, ¿no? La susceptibilidad del huésped es básicamente esta capacidad que tiene el huésped de desarrollar la enfermedad. ¿Y de qué depende esto? Depende muchas veces del estado inmunitario, de la edad, o sea, de todo prácticamente lo que vimos hace rato de las características que tiene el huésped, ¿no? O sea, es la capacidad que tiene el huésped de desarrollar la enfermedad. No es lo mismo es que la enfermedad se desarrolle en un individuo que come bien, que hace ejercicio, que, no sé, o sea, duerme bien, no fuma, no toma, a alguien que pues no come bien, no hace ejercicio, es sedentario, fuma, toma, etcétera, ¿no? O sea, es esta capacidad, ¿no? Básicamente. Cuerpo. Y bueno, básicamente esos son los 6 eslabones de la cadena epidemiológica. Esto, pues igual es una imagen sacada igual de la bibliografía que nos maneja la guía de Exani de la Organización Panamericana de la Salud. Pueden tomarle una fotito si gustan, le voy a hacer zoom. Básicamente son ciertas características que tienen que cumplir los eslabones. Y pues bueno, con esto concluimos la primera parte de esta sesión, que es salud pública. Les voy a dejar unas preguntitas tipo Exani, que les van a servir mucho de repaso, las cuales por tiempo no las vamos a poder ahora sí que resolver, pero más al ratito en el grupo de WhatsApp, pues yo les estaré enviando las respuestas de estas preguntas. Se las voy a proyectar, tómenle foto. Muy bien, y esas son las 3 preguntitas de esta sesión. Como les dije, al ratito les paso las respuestas. Algo que sí me gustaría comentarles es que al menos para lo de las preguntas, o sea, las preguntas al final de las sesiones, que pues son lo más apegados a lo que va a venir su examen, algo que a mí me gusta hacer de la retroalimentación es que no solamente me gusta darles las preguntas correctas, sino me gusta también descartar o saberles hacer por qué las otras respuestas no son las respuestas correctas. Acabamos de terminar el módulo de salud pública, el primer tiempo de salud pública, y básicamente tenemos unos 10 minutitos para empezar el módulo de anatomía, pero algo que me gustaría comentarles es como que un poquito acerca de mi experiencia pues en el Exani, ¿no? Yo, pues ya les había mencionado, bueno, hay personas nuevas que pues como tal no hubo chance como que yo me presente. Mi nombre es Monse, estoy en tercer año, sexto semestre de la carrera de medicina, licenciatura en médico cirujano. Yo fui primera generación pandemia, entonces básicamente yo presenté en el 2020, cuando la pandemia estaba de que literalmente fue el primer año de pandemia. Y pues bueno, la verdad es que les puedo decir que el Exani es un examen, si bien sí de conocimientos, pero muchas cosas del Exani pueden salir bien si ustedes saben hacer o responder las preguntas por medio de descarte. ¿Y a qué me refiero con esto? Saber que mi respuesta está correcta, pero porque yo sé que mis otras respuestas están incorrectas. Suena un poquito redundante, pero básicamente es como, si yo sé por qué esta respuesta no es, o sea, sé el por qué está mal, yo puedo fácilmente hablar con seguridad y saber con seguridad que esa respuesta está mal, y por ende ya me quedan menos posibilidades o más posibilidades de encontrar la respuesta correcta. Ese es el método que a mí me gusta, o más bien que yo apliqué en este momento para el Exani. Tengo entendido que pues todos los que van a medicina pues presentan este módulo como tal de premedicina. No sé si hayan otras licenciaturas que lo presenten, según yo no. Pero pues sí, o sea, básicamente el método de descarte es bastante bueno, ¿no?
Entonces, por eso, cuando les vaya a mandar la retroalimentación, yo les voy a poner la respuesta correcta, pero también les voy a poner por qué los otros incisos están mal, por qué el otro inciso es incorrecto. Creo que a todos nos gustaría saber, o a mí, al menos en su momento, me hubiera gustado que cuando yo tomé mis cursos propedéuticos, me dijeran por qué las otras están mal, ¿no? Creo que eso es algo que siempre nos quedamos con esa duda, o al menos si alguien tiene las ganas de aprender realmente, o de saber cómo se hacen las cosas de manera correcta, pues saber por qué mi otra respuesta está mal, por qué esta respuesta no puede ser, ¿no? Y así pues adquirir como que la capacidad de pues tú poder con seguridad decir, esta es la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, sí se va a quedar la clase grabada. Bueno, hay un chat aquí. Todo bien, o sea, se va a quedar la clase grabada. Y bueno, como nos quedan unos 8 minutitos, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta acerca de, o sea, de los temas o de otra, o del examen como tal. No sé si alguien, o sea, pueden hablar con confianza, ¿eh? Bueno, yo creo que no. Así que, bueno, como les dije, ya acabamos el primer módulo. Vamos a pasar al segundo módulo, que es anatomía. Para ya podernos ir a almorzar. Bueno. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente módulo. El siguiente módulo es el de anatomía y fisiología. ¿Cuáles son? Bueno, les mandé los temas que se van a ver hoy, así que vamos a ir puntualizando lo más importante, ¿ok? Vamos a empezar con el tema de características morfofuncionales de aparatos y órganos. Vamos a ver una breve introducción de lo que es la anatomía, de lo que es la fisiología. La anatomía y la fisiología son dos puntos que están, o sea, dos ciencias más bien, que son ciencias complementarias. No podemos estudiar fisiología si no conocemos la anatomía y no podemos estudiar anatomía si no conocemos la fisiología. Básicamente estas dos cosas van de la mano y si, bueno, si ustedes leen los libros de anatomía, fisiología, pues van a ver que pues en los libros de fisio siempre hay un apartado de anatomía y en anatomía siempre se va a mencionar la fisiología del órgano. Claro, es muy importante saber cómo funciona, ¿no? Todo órgano y es muy importante saber cuál es la estructura de cada órgano. Entonces, la anatomía como tal es esta ciencia que va a estudiar la estructura del cuerpo, así de sencillo. ¿Cuál es la palabra clave para el estudio de la anatomía? La estructura. Creo que se dejó de compartir otra vez. Ok, denme chance. Muy bien. Entonces, tenemos que la anatomía, pues es la ciencia que estudia la estructura, esta es la palabra clave, y la fisiología, fisio de función, es básicamente esta ciencia que va a estudiar las funciones de los aparatos y los sistemas de los seres vivos. Entonces, la palabra clave aquí es funciones. Y como ya había dicho, la anatomía y la fisiología básicamente son ciencias complementarias que juntos van a integrar el conjunto de anatomía y fisiología, y otras ciencias también van a ser el fundamento de las ciencias de la salud. Muy bien, a manera de introducción tenemos que saber en qué en qué posición, o sea, en dónde estamos, ¿no? O sea, ¿qué estamos estudiando? ¿En dónde estamos? ¿No? Entonces, básicamente, la anatomía va a estudiar esto. La fisiología va a estudiar
esto, ¿ok? Pero para todo esto, anatomía y fisiología, nos tenemos que situar desde aquí. O sea, ¿de qué estoy hablando prácticamente? De los niveles de organización. Ya para este punto, estamos casi a un mes y tanto del examen. Desde este punto ya debimos de haber estudiado niveles de organización, que claro, lo vamos a ver en algún punto del curso otra vez, ¿no? Pero ya sabemos prácticamente que todo inicia desde el nivel subatómico, luego los átomos, luego los componentes, los compuestos, luego las biomoléculas, luego los organelos, luego la célula, luego el tejido, luego el órgano, el aparato del sistema, el organismo, luego del organismo va la población, la comunidad, el ecosistema, bioma, biosfera, ¿no? Entonces, como para situarnos un poquito más puntual, el estudio de los órganos, que prácticamente es esta anatomía, es prácticamente, bueno, los órganos son prácticamente todas estas estructuras que están compuestas de dos o más tejidos. Pero saber qué rayos es un tejido, tenemos que irnos más atrás. Un tejido es un conjunto de células que van a compartir características similares y en conjunto cumplen una función. Pero, ¿qué son los tejidos? Los tejidos, a fin de cuentas, son un conjunto de células. Y la célula va a ser la unidad estructural y funcional básica de todo ser vivo. Créanme que si no se los preguntan en anatomía, se los preguntan, digo, en premedicina, a lo mejor se los van a preguntar en ciencias de la salud. Entonces, pues, muy importante que lo anoten, ¿va? Ok. Entonces nos situamos en los órganos. Y también, evidentemente, el inicio del estudio de la anatomía siempre se sitúa en el estudio del aparato o sistema, ¿no? A fin de cuentas, un aparato o sistema o sistema va a ser un conjunto de órganos que cumplen funciones colectivas. A fin de cuentas, todo sistema tiene una función en especial en común. Claro, esta función en especial en común tiene, o sea, de a fuerza tenemos que tener muchos componentes, en este caso muchos órganos, para que cumplan esa función en común, ¿ok? Nos mencionan a veces dos cosas, ¿no? Aparato, sistema, que ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Para términos de examen, no sé, sí es necesario que sepan cuál es ¿cómo se le dice? La diferencia entre uno y otro. Sin embargo, como las bibliografías son muy ambiguas, es decir, las bibliografías a veces, o sea, mencionan aparato y sistema como una sola cosa, o sea, hay muchas definiciones, como que la definición universal de aparato y sistema se basa en los tejidos. Los aparatos suelen ser un conjunto de órganos que tienen tejidos diferentes. Y los sistemas van a ser un conjunto de órganos que tienen tejidos iguales. Esa es la diferencia entre un aparato y sistema. Sin embargo, puede también ser que se manejen de forma igual, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, el aparato digestivo. El aparato digestivo, tomando en cuenta la definición de lo que viene siendo un aparato, uno de los componentes del aparato digestivo, por ejemplo, es el páncreas. El páncreas tiene una estructura totalmente distinta, pero totalmente distinta a lo que viene siendo, por ejemplo, el estómago. Pero pertenecen o son parte de un mismo conjunto, ahora sí que del aparato digestivo. ¿Tienen distintos tejidos? Sí tienen distintos tejidos. ¿Cumplen una función en común? Sí cumplen una función en común, que a fin de cuentas, pues todo el aparato digestivo, ¿cuál sería su función en común? Pues como tal, la digestión y nutrición, vamos a decirlas. Un sistema, un ejemplo de un sistema que son tejidos iguales, el sistema muscular. Todos los músculos del cuerpo comparten el mismo tejido, todos los músculos del cuerpo. Si bien tienen distintas formas, sí, pero todos tienen el mismo tejido, que es un tejido muscular esquelético. Entonces, pues, ese es como que unos ejemplos que yo les puedo dar de cómo se diferencia un aparato de un sistema. Pero ojo, que a fin de cuentas, para métodos de examen pueden tomarlo como uno solo, ¿ok? Y pues obviamente este conjunto de aparatos y sistemas pues forman lo que viene siendo el organismo, ¿no? Muy bien. Obviamente pues a lo largo de todas las sesiones que vamos a tener este mes, vamos a ir viendo puntualmente cada una de
de los aparatos y sistemas que existen en el cuerpo humano. Muy importante saber que en el cuerpo humano existen 11 sistemas de órganos y un sistema inmunitario. Ojo, el sistema inmunitario no se considera un sistema de órganos. Prácticamente el sistema inmunitario son células diferenciadas que pues obviamente, como ya dijimos en salud pública, van a ayudar a nuestro organismo pues a defendernos de todas aquellas enfermedades, ¿ok? Si bien hay órganos que sintetizan estas células, o sea, es decir, crean estas células inmunitarias, y también pueden considerarse parte del sistema, pero en su mayoría el sistema inmunitario está conformado por células. Son células y además estas células se encuentran en todo el organismo. Entonces, pues básicamente decimos que tenemos 11 sistemas de órganos y un sistema inmunitario. En total, 12, ¿ok? Que pues aquí están, lo podemos ver. Está el sistema tegumentario, el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema linfático, el sistema respiratorio, el sistema urinario, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, digestivo, reproductor masculino y femenino. ¿Ok? Como les dije, a lo largo, o sea, no se me desesperen, a lo largo de las sesiones que vayamos teniendo este mes, vamos a ir viendo puntualmente qué es lo que se necesita para términos de examen saber de cada uno de los sistemas y o aparatos del cuerpo humano. ¿Ok? Vamos a ver la representación gráfica de los planos anatómicos. Acabamos ahorita con la parte de introducción a la anatomía, que es lo importante que sepan. Y vamos ahora a la representación de los planos anatómicos. Básicamente estos planos anatómicos, bueno, vamos a primero pasar con la posición anatómica, que la posición anatómica es fundamental para el estudio de los planos anatómicos. ¿Por qué? Porque para que nosotros hagamos o tracemos estos planos anatómicos en el cuerpo, necesitamos la posición anatómica. ¿Y qué es la posición anatómica? Es una posición de referencia universal que es usado para fines descriptivos de las regiones o de las partes del cuerpo. Esa es una posición que sí o sí se la tienen que aprender, o sea, sí o sí se las van a preguntar en el examen, o sea, es de que asegurado que se las van a preguntar en el examen y se las tienen que saber, o sea, se las tienen que saber cómo es. Básicamente, esa es una posición que se adopta globalmente, tanto anatomistas como médicos, ¿no? ¿Cuál es la posición anatómica? Bueno, tenemos a la cabeza y mirada y dedos de los pies dirigidos hacia adelante, los brazos adosados al cuerpo o al lado del cuerpo, muy importante, con las palmas viendo hacia el frente. Y los miembros inferiores pueden ir juntos. En todas las imágenes que vayan a encontrar de la posición anatómica, los van a ver ligeramente separados, que es válido, pero la bibliografía siempre nos dice miembros juntos, miembros inferiores juntos con pies paralelos. Entonces, para definición de examen es importante que así se lo aprendan, como miembros juntos, ¿ok? Entonces, todo esto es súper mega importante para examen. Se los van a preguntar, ¿ok? Muy bien. Con respecto a las posiciones anatómicas. Las posiciones anatómicas, bueno, ahorita lo que acabamos de ver es la posición anatómica universal, ¿ok? Es como que la básica, por decirlo así. Pero hay otras posiciones anatómicas, que estas posiciones anatómicas se utilizan más que nada para métodos de exploración física. Es decir, cuando nosotros estamos a lo mejor en una consulta y que nosotros queremos valorar a nuestro paciente, podemos hacerle que adopte ciertas posiciones anatómicas para que para nosotros como médicos sea como más fácil que nosotros podamos explorar lo que queremos explorar, ¿no? Entonces son posiciones anatómicas básicas, así se les llama. Esta es la universal, estas son las básicas, ¿ok? Son las posturas, ¿no? Que pues el paciente puede adoptar. Puede ser en una cama, en una mesa de exploración, ¿no? Y son aproximadamente de 10 a 12 posiciones. No es importante que se las aprendan todas. Si bien es importante que sepan que existen, a lo mejor pueden grabarse sus nombres, pero para términos de examen no es muy probable que se los pregunten, pero hay excepción. Hay 3 que sí se las van a preguntar: decúbito supino, decúbito prono y decúbito lateral. Esas son las 3 importantes que puede ser que sí se los pregunten.
La posición de cúbito supino o la posición de cúbito dorsal básicamente es una posición en la cual el paciente va a estar acostado hacia arriba. Diferencia al de prono o también llamada ventral porque prácticamente nuestro cuerpo o la parte de enfrente se encuentra en, o sea, lo que ve la camilla es nuestra parte ventral, es la posición acostada boca abajo. Este es boca arriba, este es boca abajo. Y la tercera posición, que es muy probable que se los pregunten, es la posición de cúbito lateral, que esta puede ser de dos formas, de cúbito lateral derecha y de cúbito lateral izquierda. Básicamente, estas son posiciones corporales que son adoptadas cuando el paciente se acuesta de lado. Puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, por eso se le llama de cúbito lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo. Como ven, hay otras posiciones. Por ejemplo, esta posición de litotomía se usa para el parto. Hay muchas otras posiciones, ¿no? O sea, pero pues realmente para términos de examen, solo esas tres sí son bastante importantes, ¿ok? Ahora sí, vamos a los planos anatómicos. Básicamente, estos planos anatómicos son otras formas por las cuales podemos nosotros estudiar la composición de una estructura. Podemos dividir esa estructura y podemos nosotros observar distintos métodos son distintos métodos por los cuales nosotros podemos observar una composición o algo que nos interese, una estructura interna, ¿no? Del cuerpo. Estos planos anatómicos, muy importante, siguen a los ejes corporales. ¿Y qué son los ejes corporales? Son estas líneas que atraviesan el cuerpo, ¿ok? Existen como tal en general, tres tipos de planos anatómicos. ¿Ok? Bueno, existen tres tipos de planos. El plano transversal. Es muy importante también saber que todos los planos se componen de la unión de los ejes, como podemos ver aquí. El plano transversal se compone del eje antero-posterior. Antero-posterior quiere decir de adelante hacia atrás, antero-posterior, o sea, una línea que cruza de adelante hacia atrás, y el eje izquierda-derecha, una línea imaginaria que cruza de izquierda a derecha, ¿no? Como su nombre lo dice. O también latero-lateral, de lateral a lateral, ¿ok? Si nosotros hacemos unas líneas imaginarias y nosotros llevamos estas líneas ahora sí que a una dimensión 3D, o las unimos, nosotros tenemos el plano transversal, o también llamado plano axial. Lo pueden encontrar de estas dos formas en el examen. ¿Y cuál es la función de este plano transversal? Dividir al cuerpo en una parte superior, una parte de arriba, y una parte inferior o una parte de abajo. Un momento. Ahí está. Muy bien. Divide el cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. ¿Ok? El plano frontal, o también llamado el plano coronal, nace de dos ejes. El eje cráneo-caudal, esto quiere decir cráneo de arriba, o sea, del cráneo, caudal hacia la cola. Caudal en teoría quiere decir cola, ¿no? Pero quiere decir como tal en dirección hacia abajo. Es decir, este eje va de arriba a abajo, ¿ok? Y el eje lateral o el eje izquierda-derecha. Si nosotros juntamos estos dos ejes y ponemos estos ejes en una dimensión 3D, nosotros vamos a tener un plano coronal, ¿ok? Este plano coronal va a dividir el cuerpo en una mitad adelante y una mitad atrás, o en una mitad anterior, como sería correctamente dicho, por así decirlo, y en una mitad posterior, ¿ok? Y por último, el plano sagital. El plano sagital se compone del eje cráneo-caudal, que es el que acabamos de ver, de arriba abajo, y del eje antero-posterior, de adelante hacia atrás, o también llamado dorso ventral, ¿no? De atrás adelante. Dorso atrás, adelante, de ventral, ¿ok? Prácticamente este eje va a dividir el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Mucho cuidado, porque existe el plano parasagital, que el plano parasagital, vamos a poner una línea acá.
Y existe el plano medio sagital. El plano parasagital va a dividir el cuerpo, si bien en una parte derecha y una parte izquierda, pero en partes desiguales. Esto quiere decir que puede ser que yo ponga el plano aquí y yo tenga aún más mitad izquierda que más mitad derecha, ¿no? En cambio, en el plano medio sagital divide exactamente a la mitad del cuerpo. Entonces yo tengo dos partes iguales, una mitad izquierda igual a la mitad derecha, ¿ok? Muy bien. Vamos al tercer tema y último. ¿Qué serían los términos anatómicos de relación y comparación? ¿Ok? Básicamente estos términos de relación y comparación se usan pues para ahora sí que comparar una estructura anatómica de otro o relacionar cómo está una estructura respecto a otra, ¿ok? Vamos a ver las que probablemente les puedan preguntar en el examen, porque créanme que para la descripción de la anatomía, pues existen un montón de términos, pero vamos a hablar de las que probablemente puedan venir en su examen, ¿ok? Primero tenemos a la superior e inferior, que, ojo, está casi o estrechamente relacionada con la craneal y la caudal, pero no son lo mismo. Ahorita vamos a ver la diferencia la diferencia entre superior e inferior, craneal y caudal, ¿ok? Superior e inferior. Superior quiere decir que está más próximo al vértex del cráneo. ¿Qué es el vértex del cráneo? Si ustedes tocan su cabeza, van a ver que en la parte de acá hay una parte más prominente. Porque el cráneo como tal, la estructura anatómica del cráneo es así. Entonces hay una parte que está como que más alzadita. Esto es el vértex del cráneo. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con superior e inferior. Solamente quiere decir que una estructura es superior a otra cuando se encuentra más hacia arriba. Y una estructura es inferior a otra cuando está más cerca de la planta de los pies. No quiere decir que si está en la planta de los pies es inferior o si está en el vértex del cráneo ya es superior. No. Esto nos habla prácticamente de posición. ¿Ok? Porque el término de superior e inferior se usa para posicionar una estructura con respecto a otro. Ejemplo, por ejemplo, ok, las cejas, por ejemplo, son superiores a los ojos y los ojos son inferiores a las cejas. Las cejas se encuentran más hacia arriba que los ojos y los ojos se encuentran más hacia abajo que las cejas, ¿ok? Entonces estamos hablando de la posición de las cejas o de la posición de los ojos. Entonces por eso superior e inferior se utilizan para posición. La diferencia con craneal y caudal, porque prácticamente craneal también significa hacia la cabeza o hacia arriba y caudal significa hacia la cauda o hacia los pies. Craneal y caudal hablan de dirección. Esa es la diferencia entre superior, inferior y caudal y craneal. Porque básicamente los primeros términos que fueron estos nos están hablando de una estructura con respecto a otra. En cambio, esto solo nos está diciendo la dirección de una estructura. No lo estamos comparando con respecto a otra. ¿Ok? Bien. Una me habla de dirección, una me habla de posición. Cosas totalmente distintas. ¿Ok? Pero pueden tener el mismo significado y podemos confundirnos a lo mejor un poquito en eso. Posterior significa hacia la superficie dorsal, o sea, hacia atrás, en palabras coloquiales. Anterior quiere decir hacia la superficie ventral, hacia adelante o frontal, que lo correcto sería decir hacia la superficie dorsal, hacia la superficie ventral, ¿no? Los términos, por ejemplo, los términos de medial y lateral, lo utilizamos mucho con respecto al plano medio, es decir, el plano medio es esta línea imaginaria que cruza justo a la mitad de nuestro cuerpo. Si una estructura se aleja de esa mitad, prácticamente decimos que esta estructura es lateral. Pero si esa estructura se encuentra más cerca de ese plano medio, decimos que esta estructura es medial. Ejemplos, los riñones, bueno, vamos a poner, sí, los riñones. Los riñones, tenemos un riñón derecho y un riñón izquierdo.
Básicamente los riñones están hacia los laterales, porque nosotros tenemos nuestra línea media y los riñones se encuentran aquí. ¿Ok? Entonces los riñones, o el riñón derecho, vamos a decirlo así, es lateral. ¿Cuál es una estructura medial? Por ejemplo, el corazón. El corazón es una estructura medial, está más cerca de esa línea media en comparación con los riñones. ¿Ok? Aquí tenemos pues una imagen bastante representativa, superior hacia arriba, inferior hacia abajo, anterior hacia adelante, posterior hacia atrás, medial hacia la línea media, lateral alejado de la línea media. ¿Ok? Para cuestión de mano y pie, existen dos terminologías importantes, que serían la superficie dorsal, que estamos hablando del dorso. Esto es el dorso de la mano, y también existe el dorso del pie, que es este de aquí. Y la superficie plantar en el caso del pie, y la superficie palmar en el caso de la mano. ¿Ok? Ahora, los términos que dependen respecto a una estructura de otra. El término proximal y distal refieren a términos de lejanía o cercanía. Una estructura es proximal, ahora sí que cuando está cerca, y una estructura es distal cuando está lejos. Pero ojo, como nos está diciendo acá que son términos dependientes con respecto a una estructura, quiere decir que estos términos siempre se aplican cuando estamos hablando de dos estructuras. Algo es proximal a una cosa. Algo es distal a otra cosa. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de las manos. Mi dedo pulgar prácticamente es proximal a mi dedo índice, pero mi dedo pulgar es distal a lo mejor a mi dedo meñique. ¿Ok? Porque está más lejos. Este se encuentra más cerca, este se encuentra más lejos. Entonces, con respecto a una estructura, algo va a ser proximal y algo va a ser distal. ¿Ok? Externo e interno. Externo, algo que está fuera de un órgano. Interno, algo que está dentro de un órgano. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de términos de lateralidad, vamos a hablar de estructuras pares que tienen un componente derecho o izquierdo, o estructuras que no son lo mismo, pero están en el mismo lado, o para hablar simplemente de la localización de una estructura, ¿no? O sea, si solamente tengo una estructura, ¿en dónde se va a encontrar? ¿Ok? Entonces, tenemos primero el término unilateral. Unilateral quiere decir que son estructuras que solamente se encuentran de un lado del cuerpo. Por ejemplo, el vaso. Solamente tenemos un vaso y este vaso es unilateral, se encuentra del lado izquierdo. ¿Ok? Bilateral, cuando nosotros hablamos de bilateralidad, hablamos de estructuras pares, es decir, estructuras que tienen dos componentes, uno izquierdo y uno derecho. Un ejemplo clásico, los riñones. Los riñones tenemos un componente derecho y un componente izquierdo. Entonces, los riñones son bilaterales. ¿Ok? Isolateral u homolateral. Homo o iso vienen de la etimología igual. Entonces dice que algo está del mismo lado, igual o mismo. ¿Okay? Algo que está del mismo lado, en comparación de un órgano con otro que se encuentran del mismo lado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un riñón derecho y aquí tenemos el hígado. Prácticamente el hígado y el riñón derecho son homolaterales o ¿cómo se llama? O isolaterales. ¿Por qué? Porque los dos se encuentran del mismo lado. Son estructuras distintas que se encuentran del mismo lado. Y contralateral quiere decir que una estructura se encuentra del lado opuesto en comparación a otra estructura. Aquí tenemos al hígado y aquí tenemos al vaso. El hígado es contralateral al vaso y viceversa. El vaso es contralateral al hígado. ¿Ok? Y vamos a los términos de movimiento. Básicamente, estos términos de movimiento se aplican en prácticamente, ¿qué es lo que le da movimiento a nuestro organismo? Son las articulaciones. O sea,
todos los movimientos que yo hago son gracias a las articulaciones, gracias a que tenemos articulaciones móviles. Entonces, vamos a empezar. Cuando hablamos de extensión y flexión, básicamente hablamos de un aumento, no sé si me pueden ver, según yo sí, un aumento en el ángulo entre los huesos, ¿ok? Básicamente cuando yo extiendo mi brazo, por ejemplo, estoy aumentando este ángulo. Pero si yo flexiono, o sea, hago lo contrario, estoy disminuyendo este ángulo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de extensión y flexión, estamos hablando de un aumento o una disminución de un ángulo, ¿ok? Movimientos de rotación del antebrazo y mano. El antebrazo y mano son básicamente dos estructuras, que tienen dos palabritas que son únicas de esto, ¿no? ¿Qué es la pronación y la supinación? Básicamente, en la definición nos dice una rotación de radio. El radio es un hueso que se encuentra en el lado del dedo pulgar. ¿Y cuál es la característica del radio? Bueno, aquí más o menos se ve. No, este es el radio. Se los presento. Ese es el radio. Ese es nuestro dedo. No, el radio se encuentra, es el otro. Es este. Bueno, el radio tiene la característica de que gira sobre el cúbito, que es el hueso que se encuentra del lado contrario, gira para que nosotros podamos tener este movimiento, un movimiento de supinación y pronación. Entonces, cuando el radio gira hacia medial, es decir, tenemos la línea media, gira el radio hacia este lado, es decir, hacia la línea media, tenemos una pronación. Pero cuando el radio gira hacia el lado contrario, es decir, tiene una rotación lateral, el brazo está en supinación. Mucho ojo, porque sí existen los términos, o sea, el término de rotación medial y rotación lateral, pero nada más por o sea, nada más el antebrazo y la mano tienen tienen términos especiales, vaya. Pasamos a los movimientos de la planta del pie. Estos son la eversión y la inversión. La eversión, básicamente nosotros tenemos nuestro pie así, es alejar esa planta del pie del plano medio. Y la inversión es acercar la planta del pie al plano medio. Aquí se puede ver una imagen, este lo aleja y este es hacia el plano medio, ¿ok? La oposición y reposición son términos que se usan para, o los usa más bien el dedo gordo del pie, de la mano o el primer dedo. Básicamente la oposición, nosotros tenemos nuestra mano, la oposición es ese movimiento que pone el pulpejo es esta parte del dedo, la parte interna del dedo, que pone en contacto con otro pulpejo de otro dedo. Esa es la posición. La reposición es volver a poner este dedo gordo en su lugar. Entonces, oposición, reposición. ¿Ok? Elevación y depresión hablamos cuando ascendemos, en el caso de la elevación, o descendemos una parte del cuerpo. Ascender, por ejemplo, los hombros, ascendemos con este movimiento y descendemos con un movimiento pues hacia abajo, ¿no? Abducción y aducción. Estos términos se usan para los miembros inferiores y superiores. Abducción, ojo con esto, abducción, ABD, es el alejamiento de una extremidad del cuerpo, mientras la aducción es el acercamiento de una extremidad hacia el cuerpo, ¿ok? Abducción, alejo, aducción, acerco, ¿ok? Y como les dije, sí existía el término de rotación medial y rotación lateral. La rotación medial es básicamente acercar la superficie anterior de un miembro al plano medio. Voy a usar el ejemplo otra vez no del antebrazo, sino del brazo meramente. La rotación medial es básicamente esto, acercar la superficie anterior, o sea, esta es mi superficie anterior, la acerco hacia el plano medio, y la rotación lateral es alejarlo de ese plano medio. Estos términos de rotación medial y lateral solo se ocupan para miembro inferior y miembro superior, ¿ok? Y bueno, pasamos a los ejercicios.
Pueden tomarle foto y tenemos tiempo. O sea, los voy a resolver con ustedes, básicamente. Pero pueden tomarle foto, lo pueden, lo pueden guardar. Y bueno, les doy unos 5 minutitos y respondemos los ejercicios. Muy bien, ya está. ¿Alguien? Bueno, la verdad es que en este momento sí les voy a pedir participación. Claro, es una participación voluntaria y de preferencia, ¿no? O sea, sí. Bueno, vamos a responder la siguiente pregunta. Dice, el movimiento que implica extender o estirar una extremidad sobre una articulación se denomina... pueden prender sus micrófonos porque no puedo ver quiénes están alzando la mano. Extensión. Muy bien. Extensión, perfecto. ¿Por qué flexión no puede ser? ¿Qué es la flexión? La disminución de un ángulo. ¿Por qué no puede ser abducción? ¿Qué es la ¿Qué es la abducción? elevación? Sobre el alejamiento. ¿Y por qué no puede ser aducción? Porque pues prácticamente se lleva de la mano, ¿no? Con la aducción. Pues por eso es la extensión, es la respuesta correcta. Muy bien. Siguiente ejercicio. Movimiento de acercamiento al plano medio. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Aducción. Muy bien. Aducción. ¿Por qué no es rotación? ¿Qué es la rotación? Como que gira. Ajá, como que gira. Ajá, muy bien. ¿Por qué no es la aducción? Abducción, perdón. Porque es el Porque es el alejamiento. alejamiento. El alejamiento, muy bien. ¿Y por qué no puede ser supinación? Porque no está de boca abajo. No está boca abajo, muy bien. Posición anatómica llamada decúbito supino. ¿A cómo se le conoce esta decúbito supino? Estaba en una diapo. Dorsal. Ventral. Es dorsal. Decúbito supino. Acuérdense, bueno, algo como que ¿Es la ventral? fácil. No, no es ventral. La respuesta correcta es dorsal. ¿Ok? Véanlo de esta forma. En estas posiciones anatómicas ya habíamos visto que son con los pacientes normalmente acostados. ¿Qué es lo que se encuentra próximo a la cama? El dorso en una posición de cúbito supino. El dorso o sea, la parte dorsal o la parte ventral de nuestro cuerpo. La parte dorsal. Porque si nosotros ponemos al paciente de cúbito prono, la parte ventral es la que se encuentra cerca de la cama. ¿Ok? De esa forma grábenselo, ¿ok? Y ya vimos, bueno, las formas pectoral y litotomía ni las vimos y no son muy importantes para términos de examen. Muy bien, chicos. Bastante bien. No sé si quieran resolver los ejercicios de ciencia, de salud pública. Tenemos tiempo. Si quieren o hasta aquí le paramos. Ustedes me dicen. Sí, sí, está bien. Ok, excelente. Voy a poner las de salud pública. Bueno, les voy a dar de que unos 3 minutitos para contestar. Ahorita proyecto. Para que contesten y ahorita en conjunto las revisamos. Ok, había una pregunta en el chat que nos dice que qué eslabón representaría el mosquito en una enfermedad del dengue. Es que me dicen que es agente causal y otros que es reservorio. Es que como tal, el mosquito es el que trae ahora sí que al virus del dengue. Entonces, el mosquito solo actúa como un transportador como tal de ese virus. El mosquito en sí no causa la enfermedad, sino es el transportador de esa enfermedad de una persona a otra. Entonces, es el reservorio de esa enfermedad. Muy bien, ¿ya está? Muy bien. ¿Cuál es la definición de la OMS de la enfermedad? ¿Cuál es la respuesta correcta? Está bastante sencilla. El inciso A. Plano. Ah, muy bien.
¿Por qué no es el inciso B? Chicos, ¿por qué no es el inciso B? ¿Qué tiene el No. inciso A que no tiene el inciso B? No necesariamente tiene que ser producido por un ser vivo. ¿Y la C? Porque y de igual forma no solo una enfermedad puede atentar contra el bienestar de una persona. Bueno, sí, pero prácticamente es porque aquí nos habla de, dice condición ontológica, que son las condiciones como mentales, y no nos habla tanto de la condición física, ¿no? O sea, acuérdense que la definición tiene que hablar de tanto lo físico como lo mental, como del medio ambiente, etc., ¿no? Y también acuérdense que la manifestación de signos y síntomas es la clave de la definición de la OMS, ¿ok? Son los factores ecológicos que condicionan a la salud y la enfermedad. Fácil. ¿Cuál es la respuesta correcta? B. La B. La B, muy bien. ¿Cómo se le llama al conjunto de estos tres factores? Tríada ecológica. Muy bien. Bueno, básicamente, ¿qué son los agentes biológicos, físicos y químicos? Son los tipos de agentes. Y el tiempo, lugar y persona corresponden a otra tríada. Son una tríada, se estudian en la epidemiología, pero son otra tríada. No corresponden a la tríada ecológica. ¿Ok? Se define como la capacidad que tiene un huésped de desarrollar la enfermedad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Susceptibilidad. Bien. ¿Qué es el modo de transmisión y por qué no puede ser esa la respuesta correcta? Porque el modo de transmisión es la forma en la que se propaga una enfermedad. Ajá, es la propagación. Muy bien. Y bueno, no sé si se acuerdan qué era la patogenicidad. La capacidad de La generar capacidad de un virus para Producir como tal. Es la capacidad de un virus. Porque mucho ojo, es la capacidad de desarrollar una enfermedad, pero la capacidad de quién? Del virus, no del huésped. ¿Ok? Mucho ojo. Muy bien, perfecto. Con esto concluimos la sesión de hoy. Yo espero de verdad que haya sido de su agrado. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a activar mi cámara. Yo espero que pues esta sesión haya sido de su agrado. Y pues nos estamos viendo el jueves, ¿va? Si no hay, bueno, dudas o preguntas acerca de algo de anatomía. Sí, cierto, no abrí la sección de preguntas para anatomía. Si no hay dudas, si no hay preguntas, pues nos estamos viendo el jueves. Ya luego les mandaremos en estos días, pues qué es lo que se va a ver el jueves. Muy bien, si no hay dudas y preguntas, pues nos estamos viendo. Nos vemos. Bye, bye. Disculpe, Sí, dime. una preguntita. ¿Las grabaciones y las diapos, en dónde las podemos encontrar? Las grabaciones se las estaremos pasando en el grupo, ¿sale? Y las presentaciones al final de la semana, si ya están inscritos al curso, se las vamos a pasar, ¿ok? Sí, Solo si están lo que inscritos al pasa, curso. sí, lo que pasa es que llegué como 10 minutos tarde porque estaba en clases, pero ajá, entonces me gustaría ver esos primeros 10 minutitos. Ah, sí, en el transcurso del día se las voy subiendo, ¿va? Nada más Sí, que, muchas a ver, gracias.
Sí, en la nochecita yo creo, porque tengo clase después, entonces pues, Sí, ajá, va. está Sale, bien. pues, Gracias. sale. Muchas gracias a todos. Nos vemos.